bienvenidos. Esto es En Trending. Este programa está dedicado a la nueva normalidad, un concepto que irá adquiriendo sentido a lo largo del tiempo. Además, hablaremos de las medidas que debemos seguir para prevenirnos en este regreso parcial. También hablaremos sobre los nuevos hábitos de consumo a raíz del confinamiento y la reactivación económica. Una de las estrategias que se están tomando para reactivar las actividades sociales y económicas es a través de un semáforo. Así es, verde, amarillo, naranja y rojo. ¿Qué significan estos colores? Adrián nos cuenta al respecto. Después de 51 días en cuarentena, el gobierno federal presentó el plan para reactivar las actividades de la llamada nueva normalidad. La estrategia se plantea en un semáforo que señala con los colores rojo, naranja, amarillo y verde cómo se irán retomando las actividades económicas y sociales en los diferentes municipios de México, tomando en cuenta el número de contagios de COVID-19 en cada zona. La idea principal es que la nueva normalidad sea a través de un regreso escalonado y ordenado. El protocolo señala medidas de salud pública y del trabajo, actividades laborales esenciales y no esenciales, espacios públicos abiertos y cerrados, personas vulnerables y actividades escolares. Cuando un estado o región está en color rojo, que es el máximo de alerta sanitaria, como lo estamos en estos momentos, solo podrán realizarse actividades de minería, construcción y fabricación de autos con grupos muy reducidos y atendiendo las medidas de sana distancia. Al pasar al color naranja, que en este caso indica alto, podrán hacerse actividades esenciales y en menor medida las no esenciales, con un máximo cuidado para los trabajadores y vulnerables. El semáforo en amarillo o intermedio indica que las actividades de minería, construcción y la industria automotriz regresarán a una nueva normalidad cada vez más abierta, siempre en atención a protocolos estandarizados que se darán a conocer. También se empezarán a abrir espacios públicos cerrados como museos e iglesias. Las personas vulnerables pueden volver a sus actividades con un cuidado medio. Finalmente, en el color verde o cotidiano, se abrirán los espacios públicos tanto los cerrados como al aire libre. Se reanudarán actividades escolares y de esparcimiento y la actividad económica plena. El color de semáforo para las actividades por región se actualizará cada semana. Las autoridades del gobierno irán dando a conocer el mapa de cómo están las condiciones de la pandemia en el país. El próximo 1 de junio entrará en vigor el semáforo de esta nueva normalidad. El gobierno federal anunció las medidas a implementar para la reactivación de la vida económica y social en el país en medio de la pandemia de COVID-19. Yadira nos explica los puntos clave de la nueva normalidad. La nueva normalidad instaurada por el gobierno federal ha creado diversas expectativas en torno al futuro de la economía y la sociedad mexicana. Varias incógnitas quedan en el aire, pues aún no se logra comprender cómo en medio del punto más alto de la pandemia, que ha registrado más muertes en los últimos días, y ante el notable incremento de casos confirmados por COVID-19, se contemple el regreso de la actividad humana a algunas de sus labores. La estrategia de la nueva normalidad consiste en reactivar en forma gradual y escalonada la industria minera, automotriz y de la construcción. Desde el 18 de mayo, se enlistan 269 municipios denominados de La Esperanza en 15 estados aptos para el desconfinamiento. Se trata de lugares libres de contagios que colindan con otros donde tampoco se registraron casos de COVID-19 en los últimos 28 días. A partir de esta misma fecha, la industria reapertura sus actividades. Aunque la pandemia aún no termina, los expertos señalan que es necesario reabrir dichas fuentes de ingresos para disminuir el impacto de la recesión económica en el país. Son industrias que concentran un gran porcentaje de población ocupada y que si se mantienen demasiado tiempo operando a esta capacidad mínima, probablemente después ya no tengan la capacidad de incorporarse a las cadenas de valor internacional que finalmente son parte de ellas y que les demandan sus productos. Yo creo que un protocolo que debería cambiar, que no sé si lo vayan a hacer, es que se deberían aplicar pruebas a todas las personas que se vayan a incorporar a las empresas. O sea, sí hay que mantener mucho cuidado, pero también es cierto que la actividad económica y un gran número de empleos dependen de esas actividades.
La decisión de reabrir la industria en México surge ante la presión de Estados Unidos y Canadá por reactivar las cadenas de valor implícitas en el Tratado de Libre Comercio. La industria automotriz suministra ciertos componentes mexicanos necesarios para ensamblar en dichas naciones. Sin embargo, los contagios de COVID-19 siguen en ascenso a la par de la preocupación por los riesgos de contagio en las personas que se reintegrarán a sus centros de trabajo. Hay cierta presión justamente en función de lo que es la nueva lógica industrial. O sea, un país como tal ya no está exportando bienes finales. Un país está exportando bienes intermedios, está suministrando ciertas partes. Entonces, sí, obviamente hay una presión en términos de que quien necesita las piezas y está reactivando y quiere reactivar su actividad económica, pues entonces necesitará esos insumos para poder echar a andar su maquinaria. Expertos opinan que la crisis económica que se avecina será tan fuerte como la de 1994, originada durante el mandato de Ernesto Zedillo con el Fobaproa, deuda que aún seguimos pagando. Por esta razón, el presidente López Obrador se niega a recibir financiamientos del Banco Interamericano de Desarrollo, según sus declaraciones. No se han anunciado grandes paquetes de estímulo, como sí lo han hecho otros países. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y podemos ir a América Latina, Perú, Chile, Brasil, han anunciado fuertes paquetes de estímulo. En México no, y el presidente da una razón. Dice que tenemos poco espacio fiscal y que él no va a endeudar más al Estado mexicano. El endeudamiento prácticamente va a ser un hecho. Hasta ya lo vimos en los criterios, en los precriterios de política económica que dio a conocer hace poco Hacienda. Lo que vemos en ese documento es que ya hay un crecimiento de la deuda como porcentaje del PIB, solamente resultado de que el PIB se va a contraer en una cantidad muy importante, entre 7 y 8%. En la Ciudad de México, a partir del 15 de junio se tiene previsto retomar actividades económicas y sociales en los espacios públicos abiertos y cerrados, con ciertas restricciones de acuerdo a los lineamientos del semáforo que determinará cómo, cuándo y dónde podremos regresar a la cotidianidad que solíamos conocer antes de la pandemia. Estas actividades también representan una derrama económica significativa para la funcionalidad del país. El reto ahora será llevarlas a cabo sin dejar de lado la responsabilidad social de seguirnos cuidando. Conforme el paso del tiempo, los hábitos de consumo han ido cambiando velozmente, y no se diga en esta contingencia donde las ventas en línea tienen un papel fundamental. Frida nos cuenta su relevancia y las categorías con mayor demanda. Una de las tendencias que ya venía marcada con el desarrollo de tecnologías y que sin duda durante la cuarentena se ha visualizado más, es la industria del mercado digital. Las ventas en línea están creciendo a tal velocidad que están llevando a las tiendas tradicionales a reinventarse y fusionar un canal de servicio tanto físico como digital. El confinamiento obligado por la contingencia del COVID-19 transformó los hábitos de consumo de los mexicanos e hizo que cientos de miles decidieran comprar por primera vez en línea artículos para hacer más llevadera la estancia en casa. Durante este periodo, el 55.5% de los consumidores mexicanos han adquirido productos en línea, y de manera general, las categorías que más demanda han tenido son la comida a domicilio, ropa, calzado y accesorios, supermercado, productos para el aseo del hogar y electrónicos. Los servicios más usados en Internet son los bancarios, la telefonía móvil, pagos de servicios esenciales, servicios de suscripción a plataformas de streaming o videojuegos y servicios de movilidad urbana. La instalación de aplicaciones para servicios de Internet tuvo un incremento del 29% y su uso creció 13% tan solo en la semana del 7 de abril. Los ingresos de compra crecieron un 50% entre el 7 y el 20 del mismo mes. Dentro del mercado digital, existen constantes campañas en línea de distintos productos y servicios que ofrecen descuentos y promociones exclusivas. Iniciativas que surgen para expandir el comercio electrónico y la economía digital en México. El mercado digital ha tomado tal relevancia que poco a poco se incorpora a nuestros hábitos de consumo. De hecho, se pronostica que para 2023, el 52% de las ventas globales se realicen en línea y solo el 48% se hagan de forma presencial. Entre los beneficios de comprar en un mercado digital se encuentra la comparación de precios, punto de vista de otros compradores y la entrega de productos a domicilio.
Sin embargo, aunque existe esta opción, debemos tomar en cuenta la importancia de los comercios tradicionales que hoy más que nunca necesitan reactivar su economía. Los mexicanos esperamos que en poco tiempo las actividades cotidianas regresen a esta nueva normalidad, pues sabemos que será de forma diferente ante la situación provocada por la pandemia. Confianza y seguridad es lo que necesitaremos para poder recorrer nuestros trayectos al trabajo, a la escuela o simplemente al salir de nuestros hogares. Gracias a la nueva aplicación diseñada en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, esto puede lograrse. Juntos venceremos COVID-19 es una app que brinda información de utilidad para cuando se retomen las actividades socioeconómicas. ¿De qué manera? A través del llenado de un formulario con datos como nombre, sexo y edad, síntomas asociados al COVID-19 y la activación de la ubicación, confidencial y anónima, se puede saber a través de un mapa las zonas de bajo, medio y alto riesgo. De esta forma se ayuda a tomar decisiones sobre dónde y cómo desplazarse y si debes recibir atención médica de acuerdo a tus síntomas. Para las personas que son usuarias, tiene el beneficio adicional de que ellas puedan saber, por ejemplo, en el caso que esté volviendo a la actividad normal, qué medios de transporte es más o menos seguro utilizar, qué regiones de la ciudad son aquellas que son más o menos seguras para ir o no. Dando clic o entrando al link covid19.sol21ct.com, puedes registrarte a esta aplicación utilizando tu correo de Google o creando una contraseña. Es recomendable estar llenando el cuestionario más de una vez al día, diariamente, para tener un mejor control y registro. Además, ofrece información y datos oficiales del COVID-19. Puedes interactuar con Karina, un bot creado para resolver dudas de los usuarios relacionadas con el virus, y finalmente un apartado de evaluación personal, si presenta síntomas, su progreso y probabilidad de infección. ¿Qué es lo que puede hacer el resto de la gente que está en su casa, la gente que quiere volver a una actividad normal? Contribuir con datos, contribuir con información. Eso tiene un gran valor. También tiene como objetivo que instituciones privadas y de gobierno la conozcan y utilicen para hacer planes de reactivación y de infraestructura médica. Tiene la ventaja ahora de que puede existir una gran base de datos anónima, porque se preserva en todo momento la privacidad de las personas. En las próximas semanas esta aplicación se encontrará disponible también para descargarse en nuestros celulares, pero es importante comenzar a utilizarla y compartirla de forma responsable con amigos, familiares y conocidos para crear una comunidad más grande que contribuya de la mejor manera en esta nueva normalidad. El plan de reactivación económica en México dependerá de los resultados de las medidas sanitarias para el control de la pandemia. Aquí la segunda parte del reportaje. En nuestro país, el desempleo es la constante que aniquila las posibilidades de obtener mejores ingresos en las familias mexicanas. Tras la aparición del virus SARS-CoV-2, la situación laboral empeoró con el confinamiento. Muchas empresas tuvieron que realizar recorte de personal y aumentó la tasa de desempleo a un 3.8%, lo que obliga a que las personas busquen alternativas que les ayuden a subsistir y comúnmente recaen en el empleo informal. Es por eso que necesitamos, reactivar, dando liquidez a las empresas con algunos programas que puedan sostener, que puedan evitar que haya una pérdida de empleos formales. Lo que más ha costado en este país en los últimos años ha sido generar empleo formal. Y entonces, perderlo así porque sí, va a tener consecuencias muy importantes en el futuro. Los programas de bienestar social que ofrece el gobierno no sustituyen a los salarios, ayudan a sobrellevar un poco la rigidez de la crisis que vivimos incluso antes de la pandemia. No obstante, se requiere un mayor análisis para aplicarlos de la mejor manera en beneficio de la población que los necesita. En realidad, la pérdida de empleos va a ser una pérdida de empleos generalizada, pero sobre todo va a ser una pérdida de empleos dada en zonas urbanas. Y estos programas, salvo el de Jóvenes Construyendo el Futuro, tienen una extensión o tienen una cobertura más bien de zonas rurales. O sea,
no hay un plan con el propósito de dar liquidez a los informales urbanos o de evitar una caída en el empleo formal urbano. Por otra parte, la ley de austeridad republicana que decreta el presidente supone ayudar a los más necesitados tomando en cuenta la brecha de desigualdad. Sin embargo, desde una visión económica, implementarla no es tan fácil como se piensa. México, a lo largo de su historia, tiene ingresos laborales muy débiles. Muy débiles. Entonces, lo que se necesita es una política industrial que al mismo tiempo que aliente la creación de industrias nuevas, no podemos ir sobre lo que ya se tiene, sino que haya una expansión de industrias nuevas, adecuadas, al mismo tiempo tenga como prioridad una política salarial que eleve el poder adquisitivo de los trabajadores. Esta idea de que primero los pobres es muy loable, ¿no? Por supuesto que sí, pero lo que no alcanza a ver es que para que efectivamente haya un beneficio de los pobres, también se tiene que recurrir a toda la demás estructura económica. El regreso a la normalidad sigue causando especulaciones y el temor de un repunte de contagios por coronavirus, puesto que entre más se acerca la fecha del desconfinamiento, se ha notado un visible tránsito de peatones y automóviles en las grandes urbes como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que indican una relajación en las medidas de la jornada de sana distancia cuando aún no hay indicaciones para poder hacerlo. Pero, ¿qué va a ocurrir en el transporte público? O sea, ¿vamos a tener transporte público a la mitad? No se ha dado un plan sobre eso respecto a la ciudad, ¿no? Debería haber un servicio mucho más ágil en el metro, sobre todo en horas pico, porque esos son puntos realmente de mucha posibilidad de contagio, puntos de riesgo efectivos. Entonces, ¿qué parte del plan habla sobre la movilidad de las personas dentro de la ciudad? Sobre la cotidianidad de las personas dentro de la ciudad o de algunos lugares en donde, si queremos que esto no tenga mayores impactos económicos, sí hay que restablecer la actividad económica. Aunada a la crisis pandémica, la crisis económica se vuelve más aguda. Con los miles de empleos perdidos, las muertes y la incertidumbre que genera en la sociedad, la falta de interés por informarse de manera fidedigna. Yo lo que creo es que el gobierno, digamos, más allá de su concepto de austeridad y de finanzas sanas, debería asumir su papel, el papel que tiene como promotor del crecimiento y del desarrollo en este país, pero al mismo tiempo traer a todos los demás actores económicos, políticos, sociales, con el propósito de hacer un gran pacto y de decir que efectivamente el Estado va a ampliar su cobertura, va a ampliar su capacidad para endeudarse y para reactivar la actividad económica, pero ¿a qué se comprometen cada uno de los otros sectores? Además del ámbito económico, la nueva normalidad tiene una dimensión social. Acerca de esas implicaciones nos habla el doctor en Psicología y Desarrollo Humano, José Juan Sánchez Sosa, quien además es miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM. Cuando se inicie la reinserción social o la reincorporación social, entre otras cosas, y la razón es la naturaleza de comportamiento de este virus, es que hay una cantidad importante de personas que no tienen síntomas, que son portadores y que pueden infectar a personas que no se habían infectado. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a ser tan fácil recuperar nuestras costumbres culturales de gran cercanía, abrazo, beso, grandes saludos, etcétera, sino que vamos a tener que permanecer cautos a partir de qué vamos sabiendo de cómo están los datos y a partir de la naturaleza de los contactos interpersonales. Por ejemplo, incluso en los planes de regreso a actividades normales, se ha mantenido la distancia de 1 o 2 metros o más entre personas. Se ha mantenido la instrucción de utilizar cubrebocas. Se ha mantenido la instrucción de salir lo menos posible e incluso la instrucción que nos dieron desde el principio de lavarnos las manos constantemente, no tocarnos la cara, estornudar en la parte de adentro del codo, etcétera, etcétera. En síntesis, esto lo que significa es que la reincorporación social va a tener que ser más lenta de lo que estamos pensando, no solamente a partir de lo que nos van diciendo, sino a partir de las propias precauciones que toman individuos, familias, comunidades
para evitar un repunte de los contagios. Hay varias expresiones de expertos donde solo una combinación de condiciones nos va a permitir un regreso prácticamente normal, y es no solamente que se reduzcan las curvas de crecimiento de los contagios a casi cero, sino que además haya una serie de condiciones que tengan que ver con la vacuna. Una vez que se cuenta con una vacuna, una vez que se cuenta con pruebas rápidas que definen a quién se le trata y a quién se le vacuna, etcétera, entonces habría, y que esa vacuna sea aplicable en millones, literalmente en grandes números, pues entonces esas condiciones permitirían una reincorporación social más rápida. ¿Cómo va a ser ese momento de la reapertura? Es decir, se ha mencionado en algunos estudios que puede llegar a haber dos extremos, ¿no? Desde personas que justo salen a la calle y empiezan a desbordar, como lo mencionaba, y quienes van a hacer más retardado su regreso, ¿no? Quizá ese miedo. Ese equilibrio tiene que estar basado en información, y en efecto los medios de difusión tienen esta tremenda responsabilidad de decirle a la gente qué puede hacer, qué no puede hacer, o bien qué le conviene hacer y cuándo le conviene hacerlo. Hay algunas cosas que van a ser muy notorias. Ejemplo, en esta ciudad, de repente se va a pasar, si no de repente, sí, en 1 o 2 semanas, o sea, habrá un lapso de transición, pero va a haber 1 o 2 semanas donde el tráfico, de ser un tráfico prácticamente inexistente, y todo el mundo que ha tenido que salir nos lo dice, a un tráfico como la pesadilla que hemos vivido la última década. Y entonces no sería extraño, por ejemplo, que hubiera más conflictos entre gente que está manejando, que hubiera quizá más accidentes. Lo que tenemos que hacer es volvernos a habituar a una situación de tráfico, a una situación de muchedumbre, a una situación de acceso facilitado que hemos perdido durante el tiempo que hemos estado encerrados. ¿Cómo va a ser ese mecanismo o esa dificultad para poder encontrar nuevamente esa normalidad en un trabajo o en una estabilidad económica? Van a tener dificultades, todo el mundo va a tener dificultades, algunas laborales, otras familiares, otras de otra naturaleza, pero aquí lo que tenemos que entender de una manera muy clara es que absolutamente todos tenemos que ayudar. Si nosotros sabemos de alguien que quedó desempleado y tenemos información de la posibilidad de un empleo, establecer contactos, echar a andar formas de redes virtuales, por ejemplo, donde se ofrezcan empleos dependiendo de una serie de condiciones, que la gente sepa dónde ir a buscar empleo, que la gente sepa dónde están haciendo falta gente como él o como ella, que tenga una experiencia, que tenga algún tipo de destreza. Lo que tenemos que hacer es reconstruir de la manera más rápida posible el acceso social que le permita a la gente que quedó muy vulnerable económicamente por la pandemia, el que puedan regresar a la normalidad y el que puedan recuperar una forma de vida que a todos nos va a hacer falta. Se dice que pronto volveremos a hacer nuestras actividades cotidianas, pero ¿cuáles son las recomendaciones que debemos de seguir? Viri nos cuenta sobre ello. El anuncio del retorno escalonado hacia una nueva normalidad nos ha dado la esperanza de en poco tiempo poder realizar todas esas actividades que hoy tanto anhelamos, como asistir a eventos sociales y convivir con los amigos. Pero lo cierto es que será necesario continuar con las medidas de prevención ya aprendidas e incorporadas a nuestro día a día durante la pandemia. El cubrebocas nos acompañará por algún tiempo. Al entrar a la fase 3 de la contingencia sanitaria, el uso de estas mascarillas se volvió obligatorio para el ingreso al transporte y en todos los espacios públicos. Al parecer, esta medida seguirá presente, pues su uso ayuda a no propagar la enfermedad, ya que evita la expulsión de saliva de las personas. Además, de alguna manera nos impide tocarnos la cara y con ello contraer el virus. Recuerda que puedes utilizar uno convencional, hecho con 2 capas de tela de algodón que cubran tu nariz y boca, ya que las mascarillas quirúrgicas son exclusivamente para el personal médico. La sana distancia será nuestra aliada para convivir con los demás. Los mexicanos estamos acostumbrados a demostrar afecto constantemente. Los abrazos y besos son parte de nuestra cultura al saludar o despedirnos. Pero espera, aún no es seguro saludar de mano y mucho menos de beso.
Nuestro afecto hacia los demás tendrá que esperar un poco. De hecho, será necesario estar al menos a 1,5 metros de distancia de las personas. Por supuesto que el lavado de manos frecuente y el uso del gel antibacterial a base de alcohol continuarán siendo las mejores armas en contra de los virus. Antes y durante la cuarentena, aprendimos que no basta con lavarnos las manos. Es necesario hacerlo correctamente, frotando ambas palmas y entre los dedos por al menos 20 segundos. Si bien los establecimientos comerciales y centros de trabajo tendrán que tomar algunas medidas como la sanitización de espacios, es importante que cada uno de nosotros adoptemos algunos hábitos para mantenernos a salvo de este y otros virus. En el trabajo y cualquier otro espacio, se recomienda mantener puertas y ventanas abiertas para la ventilación. También tendremos que aprender a desinfectar nuestros utensilios de trabajo, celular, lentes y demás aparatos con los que tengamos contacto de manera frecuente, de preferencia antes y después de cada uso. Estar preparados frente a una pandemia o epidemia es una responsabilidad compartida de la sociedad, así como de las instituciones de salud, lo que nos enfrenta no solo a la adopción de nuevos hábitos. Los grandes cambios deben estar enfocados en una mayor conciencia social, ambiental y sanitaria en beneficio de todos y también de nuestro planeta. Si bien parece ser que las actividades pueden reanudarse pronto, no olvidemos que las recomendaciones siguen siendo las mismas. No pasemos por alto que ante el virus el mejor escudo somos nosotros mismos y nos cuidamos entre todos. Recordemos tomar en cuenta que las medidas de prevención son fundamentales mientras el virus anda suelto y que este regreso parcial no significa que ya lo hayamos vencido. Por hoy nos despedimos, no sin antes desearles el mejor de los ánimos en estos tiempos. Nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Trending.